Y a las 11:43 saludamos a la directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de la provincia, la doctora Analía Chumpitaz, que está en línea de teléfono. Hola Ana, Lucas Amerizo. Hola Lucas, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, Gracias a vos. el primer tema es la preocupación en torno a los casos de tos convulsa. Entiendo que con un menor fallecido, ¿puede ser? Sí, tenemos casos en la provincia, tenemos 30 casos notificados hasta el momento, la mayoría son del departamento Rosario y lamentablemente tuvimos un deceso, un óbito, un fallecimiento de un bebé de 1 mes en departamento Rosario también. ¿Y con este diagnóstico y este síntoma? Sí, con diagnóstico de coqueluche. Uh-huh. ¿Podríamos graficar o por lo menos explicar los principales síntomas del coqueluche? Bueno, es una enfermedad que es infectocontagiosa, se transmite muy fácilmente a través de las gotitas de flush, cuando tosemos, cuando conversamos, estamos con otras personas y además presenta en su cuadro clínico varias fases. La primera es una fase catarral con poca fiebre y la segunda parte es la que llamamos más patognomónica o paroxística, en donde se suceden episodios de tipo convulsivo, porque son episodios de 5 o 6 posibilidades de tos con un reprise, o sea, una aspiración profunda, inspiración profunda, que es más característico de coqueluche. Se la llama tos quintosa, puede haber 20 episodios durante el día o más, y estos cuadros pueden durar hasta 2 meses, entonces es muy importante recordar que pueden estar presentes todos los signos y síntomas, pero puede ser que tengamos a lo mejor como adultos algunos episodios, no nos demos cuenta de que estamos con esta enfermedad, pero sí tenemos tos desde hace más de 15 días y como el reservorio más importante son los adolescentes y los adultos, la consulta precoz y el tratamiento oportuno, más la vacunación de los entornos y la quimioprofilaxis en los contactos es fundamental. ¿Esto involucra o afecta fundamentalmente a un grupo etario en particular, Ana? Puede afectar a cualquier persona, de hecho, en los casos que tenemos hay menores, de niños de 1 mes, hasta personas adultas mayores, pero de todas maneras es más grave en los más chiquititos. De hecho, la mayoría de los internados son menores de 1 año. Entonces, es importante recordar que esto de la consulta precoz en los adultos y la protección la precaución que tenemos que tener del diagnóstico para el tratamiento precoz tiene que ver con la protección de los más pequeños. Hay una vacuna que es muy importante, que es pentavalente a los 2, 4, 6 meses y que se hacen refuerzos a los 15 a 18 meses, al ingreso escolar, a los 11 años, pero que no deja inmunidad permanente, así como tampoco la enfermedad. Por eso la importancia que tiene la consulta si sospecho tener los síntomas. Ahora, ¿esta vacuna está dentro del plan vacunatorio? Es una vacuna que está dentro del PAI, es gratuita, está disponible en toda la provincia, en todo el país, de hecho, y un grupo al que vacunamos y sobre el que tenemos puesto el foco muy importante es el de las embarazadas o personas gestantes a partir de la semana 20, porque de esa manera podemos evitar que la mamá enferme y que pueda contagiar al bebé que no está inmunizado hasta avanzados ya los meses cuando se colocó al menos las primeras vacunas. Entiendo. El regreso de este tipo de enfermedades, ¿habla de una falencia o desinterés en vacunarse de parte de un sector de la población? Bueno, tiene que ver con muchos factores. Uno es ese, se ha visto que después de la pandemia ha disminuido la cobertura de inmunizaciones en general. Puede ser por muchos factores también, por desinterés, por mala circulación de información, sobre todo en redes sociales, al respecto de que las vacunas no son buenas, que pueden producir efectos indeseables en su mayoría, y una lógica también anticiencia muy marcada que se ha dado, sobre todo en los países más desarrollados, en Europa fundamentalmente. Nosotros aquí no tenemos grupos antivacunas, pero sí tenemos personas que suelen levantar esas cosas en las redes y por lo tanto, eso es muy peligroso. También es importante que esta enfermedad se presenta en forma de brotes cíclicos. O sea, cada 3 a 5 años hay un aumento de casos, producto de esto que decía, no hay una inmunidad definitiva, ni teniendo la enfermedad ni con la vacuna. Y los grupos en donde se acantona, o sea, los reservorios de la enfermedad son las personas que se enferman adultas
o los adolescentes. También observamos, Lucas, algo que es importante, y es que hay una buena cobertura en los recién nacidos, a los 2 meses, 4 meses, y esto va disminuyendo a partir de que avanza la edad. Entonces, reforzar a las mamás, a los papás, que los adolescentes también tienen que recibir vacunas y que es obligatorio. Está clarísimo. ¿Qué posibilidades hay de que haya un brote de consideración? Vos marcabas que había 30 casos, uno fatal. ¿En qué momento estamos? Bueno, en realidad estamos con un alerta epidemiológico desde el invierno a nivel regional en las Américas. Nosotros en septiembre fuimos la primera provincia que envió un alerta epidemiológico a los trabajadores de salud para que se sensibilicen y comiencen a solicitar estos estudios. Estamos en una situación bastante mejor que otras provincias, están en una situación más compleja Buenos Aires y Cava. Nosotros en la zona centro del país acumulamos la mayor cantidad de casos en el país. Tierra del Fuego tuvo una situación particular por un brote en Ushuaia, producto de obviamente la cantidad de turismo y de migraciones que se producen en general. Suelen tener brotes diferentes al resto del país, pero de todos modos también ocurre que la zona centro del país es la que mejor notificación tiene. Entonces, siempre decimos, bueno, ¿somos los que peor estamos? No lo sé. En verdad, somos los que notificamos lo que tenemos. El resto del país no está notificando adecuadamente en general ningún proceso patológico. Te distraigo brevemente sobre el final. Estamos en la semana 40 y pico de dengue, digamos, en el ingreso de lo que serían los primeros casos, digamos, de la temporada. ¿Todavía ninguno? Por ahora tenemos sospechas, también hay una gran sensibilidad de los equipos de salud, afortunadamente están solicitando ante signos como fiebre, dolores musculares y articulares, que son los signos que pueden compartir con otras enfermedades, y en estas se están solicitando. Hasta ahora es todo negativo. Toco madera sin patas, ¿no? Es negativo hasta ahora, pero estamos trabajando mucho con el refuerzo de la vigilancia, no solo de dengue, sino también chikungunya, zika, oropouche y otras enfermedades que se están presentando en otros países, producto de la transmisión vectorial con Aedes aegypti y otros mosquitos. ¿Tenemos la estimación o deseo de que se pueda estirar el comienzo de la elevación de la curva producto de lo que se ha hecho en los últimos años? Bueno, en realidad decir eso es muy jactancioso, decir que uno actúa bien, claro, y en función de que actúa bien no se producen casos, no es real. Sí, obviamente uno tiene que poner toda la estrategia en función de la prevención, eso siempre, y es lo que hemos hecho con el programa Objetivo Dengue. Tenemos además no solamente la capacidad operativa en cada una de las localidades de nuestra provincia, sino que también tenemos en este momento en depósito suficiente cantidad de repelente para toda la temporada en caso de que hubiera un brote, así como también maquinaria suficiente de productos en general, como para la eventualidad de un brote. Bien, lo último, ha comenzado la vacunación de priorizados, personal de la salud, aquellos que efectivamente se han contraído el dengue en otras temporadas, como la del año pasado y la anterior. ¿Hay alguna decisión de avanzar sobre algún otro sector? Bueno, es importante que todas las personas que están convocadas dentro de esos grupos se vacunen lo antes posible. Siempre queremos y preferimos vacunar cuando no hay casos y no hay brote. Esto es importante porque es una vacuna virus vivo, entonces es importante que vacunemos lo antes posible. Aquellas personas que se han colocado una dosis y no se han colocado la segunda, que son un grupo importante todavía que no completó, que por favor acudan a vacunarse, porque de esa manera vamos a poder evaluar si es posible habilitar a otros grupos o no, porque esta campaña es dinámica. Hasta aquí, como siempre, muy amable por tu atención, Ana. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. La directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de la provincia, la doctora Analía Chumpitaz. Vuelta de página, nos metemos en el segmento final de la información deportiva del día de hoy con el señor Hernán Héctor Cabrera. Adelante. Bueno, Luqui.